31 de octubre del año 2021, pero si retrocedemos 504 años en el pasado, 31 de octubre de 1517. Bueno, estimados hermanos, hermanas, saludos en el Señor en este domingo, precisamente 31 de octubre. Como pastor de la iglesia, enviamos saludos y cariños a todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión de hoy, domingo, como decía, 31 de octubre de este año 2021, donde como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Chile, nos sumamos en la celebración, en la conmemoración de lo que significa este día. Allí en la primera gráfica de hoy, quiero detenerme ahora en estos momentos para justamente aludir a esta fecha tan importante de 31 de octubre, una fecha que nos invita, estimados hermanos y hermanas, a la unidad. Es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. A ver si está la gráfica que nos pueda servir de apoyo, de tal manera que, hermanos, con esta imagen queremos saludar a cada hermano y hermana en Cristo Jesús que ha depositado su fe en el Señor, a cada hombre y mujer convertida a Cristo Jesús, habiendo abrazado el Evangelio de salvación, creyendo en la Escritura, en la palabra de Dios. Saludar a todo el mundo evangélico de Arica a Punta Arenas, de Mara Cordillera, porque este es nuestro día, el día de la iglesia evangélica en nuestro país. Saludos a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Esto lo conmemoramos cuando allá un 26 de diciembre del año 2005 en nuestro país se firma este decreto, después de considerar la presencia de la iglesia evangélica, la libertad de culto en nuestro país, el reconocimiento que la iglesia evangélica ha tenido a través de los años, desde que comienza a nacer allá por el siglo XIX, con hermanos que vienen desde el extranjero y comienzan a ver los primeros convertidos nacionales. Así que agradecemos porque este reconocimiento el Estado de Chile lo lleva al papel, lo lleva al decreto, y el 26 de diciembre del año 2005, entonces se firma, se instituye el día 31 de octubre, como les decía, como el Día Nacional de las Iglesias Cristianas, Evangélicas y Protestantes de Chile. En aquel entonces, como presidente de la Nación, el señor Ricardo Lagos Escobar, y desde entonces se decreta también posteriormente que el 31 de octubre sea además un día feriado. Nos encontramos cerrando, hermanos, este mes, y también nos encontramos celebrando este Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y agradecemos al Señor que nos haya llamado no solo a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, sino que con ello, por ende, a ser parte de lo que denominamos este movimiento, como se llamó en algún minuto, este movimiento evangélico, que algunos de nosotros no nacimos en un hogar evangélico, pero con el tiempo, con los años, Cristo llegó a nuestra vida, nos llamó, nos eligió, nos habló, y comenzamos también a ser parte, por ende, también de la iglesia evangélica. Estimados hermanos, quiero comenzar esta reflexión citando el pasaje de Efesios capítulo 2, que ustedes también tendrán ahí en su pantalla. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que de seguro usted lo tiene ahí en su corazón, además de su memoria, y además seguramente lo puede decir sin tener que abrir la escritura, pero si usted puede abrir su Biblia y leer conmigo y acompañarme en la versión bíblica que usted tenga ahí en casa. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos hermanos, nos detenemos en este pasaje, lo dejamos allí porque es un pasaje que nos va a llevar también a reflexionar en lo que significa la importancia del día y del tiempo en que nos encontramos hoy día, y cómo en la siguiente gráfica nos va a mostrar justamente, y nos detenemos en el comienzo, podríamos decirlo así, en los inicios. Así que vamos a la siguiente gráfica para poder entonces hacer un poco de memoria con lo que significa el inicio y el comienzo, como así se piensa y se cree, de lo que es esta reforma protestante. Quiero decir que esto no viene del año 1517,
Esto ya comienza a gestarse anteriormente desde el siglo XII hasta el siglo XV, con lo que son denominados otros precursores, otros personajes, otros teólogos, otros hombres de fe que comienzan a presentar de alguna manera un reclamo contra el sistema que gobernaba en aquellos años, contra la forma de la expresión de la fe, contra la institucionalidad, contra algunas prácticas que hombres comienzan a abrir las Escrituras y no se condice con lo que el texto bíblico, la Biblia, nos está enseñando. Por lo tanto, comienza a ver esos aires de reclamo, de protesta, esos aires de deseo de que la institucionalidad, la iglesia de aquello entonces comience a experimentar cambio, una renovación. Ya, claro, no es muy bien recibido hasta que finalmente, yo no sé si fue una mañana, yo no sé si fue al atardecer, me gustaría saberlo, pero este monje agustino que estudia en la universidad allí de Wittenberg, en Alemania, comienza a experimentar esta sensación, este sentir, comienza a experimentar esta incomodidad, comienza a tener, diríamos, este encuentro con la palabra, comienza a leer las Escrituras y al leer y a mirar lo que ocurre en su alrededor, no hay congruencia, algo sucede. ¿Por qué la Escritura dice esto y lo que veo en la práctica es otra cosa? Entonces, en el sistema, sin querer entrar en detalle, se estaban viviendo algunas costumbres, algunas prácticas que por supuesto no se condicen con el texto bíblico, con la sana enseñanza. Y este proceso, me imagino, comenzó a gestarse en aquel monje hasta que finalmente, sin la intención de entrar en detalle, porque nos tomaría mucho tiempo, esto decanta y esto da a luz aquel momento, aquel instante, donde me imagino previamente, no sé cuántos días, le habrá tomado en el secreto de su habitación, en la meditación de su corazón, en el escudriñar las Escrituras, en el observar lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a Martín Lutero, como está apareciendo en la pantalla, el haber redactado una tras otra de lo que son denominadas esas, ¿cuántas? 95 tesis. No me cambies la gráfica, quedemos donde estamos, gracias. Esas 95 tesis, ¿qué eran? Eran oraciones, eran expresiones, eran frases de reclamo en contra de lo que sus ojos estaban viendo. Y particularmente y puntualmente hablando, para no referirme en detalle de todo, particularmente con la venta de ¿qué? ¿Lo recuerda usted? De esas indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Eran unas cartas de perdón, unas cartas que se vendían para aquellos que estaban, entre comillas, en el purgatorio, de tal manera que de acuerdo a la cantidad de dinero que tú dabas por esa carta de perdón, era la cantidad de días, de meses o hasta años que se restaba de la persona para que estuviese en el purgatorio y así aproximarse cada vez más a su entrada al cielo. Entonces, con la finalidad de construir, como por ejemplo la Basílica de San Pedro, se vendían estas indulgencias. Martín Lutero se encuentra con ello y no conforme con lo que estaba viendo, pero mirando en la palabra que había otra verdad mucho más poderosa, es que se dedicó a escribir, no sé, el tamaño, la dimensión del pergamino, del documento, 95 frases donde expresaba su reclamo y su deseo intenso, no de generar una nueva iglesia, sino que de cambiar las cosas como estaban. Y esa mañana, no sé si fue esa tarde, tiene la valentía y el valor de no quedarse conforme con lo que está viendo y tomar este documento escrito por él y clavarlo en la puerta de esta universidad en Wittenberg, en Alemania, 95 tesis. ¿Cuándo? Un día como hoy, 504 años atrás, 31 de octubre de 1517. ¿Qué habrá sucedido a los pocos minutos en un lugar tan público? En lo que viene a continuación, un movimiento, una mirada, una observación, un tomar lo que están viendo allí clavado, hasta que finalmente, años después, 4 años después, cuando Martín Lutero tiene que comparecer ante el rey o el emperador Carlos V,
Él declara y dice: estoy vencido en mi conciencia por las santas escrituras y aprisionado, dice, por la palabra de Dios. Él declara en aquella oportunidad. Entonces, dice él, no puedo ni quiero revocar, porque actuar en contra de la conciencia no es seguro ni sano. Dios me ayude. Amén. Se le invitó a retractarse de todo lo que él había puesto, pero no lo hizo, porque iba en contra de su conciencia. Y el resto, hermanos, hermanas, es historia. Por eso que hoy día además es el día de la Reforma Protestante, el día del inicio del deseo de una iglesia reformada, de una iglesia transformada. Y la pregunta que le hago, hermanos, ¿cree usted que la iglesia de hoy necesita ser reformada? Y si cree que es así, ¿en qué la iglesia debe ser reformada? Bueno, esta reforma en la gráfica siguiente nos muestra que comenzó a aflorar dentro de este reclamo, de este deseo de que la iglesia sea transformada, lo que se denomina y que apareció en el primer video al inicio del culto, estas cinco solas. 5 solas, donde solas es una palabra que significa únicamente, las 5 únicamente. En la siguiente gráfica aparece un poco más grande y ahí usted puede ver el resumen de lo que significa este nuevo pensamiento, esta nueva teología que no nace sino de la Escritura. Es el descubrimiento que obtiene alguien producto de la reflexión seria y responsable que una persona puede hacer de la Escritura. En latín, sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus o soli Deo gloria. En la siguiente gráfica está en español, pongámosla ahí en español. Sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Donde solo Escritura, Martín Lutero decía que la Escritura, la palabra de Dios, es la única fuente o regla de fe y de conducta para el creyente. Solo la Escritura. Cuando decía solo fe, que solamente la justificación ante Dios es solo por la fe. Cuando decía solo gracia, que la salvación solamente se obtiene a través de la gracia de Dios mediante la fe. Y también cuando dice que solo Cristo es el medio, el único a través del cual el hombre y la mujer pueden ser salvos. No hay otra persona más. Y cuando dice solo a Dios la gloria, que la salvación que Dios nos ofrece es para que Él reciba toda la gloria, que a Él y la gloria de Él es la que debemos buscar. Hermanos, un resumen de lo que se ha sido denominado estas cinco solas que de alguna manera resumen la Reforma Protestante. ¿Qué más conoce usted de la Reforma Protestante? ¿Qué más ha leído de la Reforma Protestante? Y lo quiero llevar a pensar en lo que podría ser el legado. ¿Qué nos lega la Reforma Protestante? ¿Qué herencia nos entrega? En la siguiente gráfica he tratado de colocar un resumen de lo que podría ser herencia o principios de la Reforma Protestante para la iglesia de hoy. ¿Qué nos deja? A diferencia de la situación que se estaba viviendo allá por el siglo XVI, incluso antes. Hermanos, principios de la Reforma. A ver, ¿qué nos deja la Reforma? En primer lugar, he anotado acá la importancia de la justificación, la cual es por la fe. El hombre y la mujer son justificados, no obstante su pecado, no a través de obras, no a través de buenas obras, no a través de ritos, no a través de sacramentos. El hombre y la mujer es justificado ante Dios solo por creer, solo por la fe. El hombre y la mujer pueden obtener salvación. No hay mérito alguno que uno pueda ganar. No hay estándar moral que el hombre y la mujer puedan alcanzar y que le permita la experiencia de ser justificado por la fe. Hermanos, la herencia que nos deja la Reforma es que la justificación solo es por la fe. En segundo lugar, como dice ahí la gráfica, cada creyente es y llega a ser un sacerdote del Señor. Ya no está esta idea de quien está adelante, de que el clero es solo el sacerdote y solo él puede llegar a Dios o solo a través de él se puede llegar a Dios. No, la Reforma y la lectura de la palabra
nos deja la herencia y la convicción de que cada cristiano, cada creyente, cada hombre que ha confiado en el Señor es un sacerdote del Señor. Cada uno de nosotros somos sacerdocio santo, como la carta de Pedro nos establece y nos enseña, real sacerdocio. Hermano y hermana, eso significa que usted y yo y cada uno de los creyentes podemos ir al Padre e interceder por otros. Podemos, como hombres y mujeres creyentes en el Señor, podemos orar por otros, ir a interceder por otros, ministrar a otros, predicarles la palabra, poner nuestras manos sobre otros y orar, porque cada uno, usted y yo, somos un sacerdote del Señor. No lo es solamente el pastor o algún miembro de un consejo ministerial, directorio de iglesia o algún presbítero en alguna iglesia. Cada creyente es un sacerdote. Ahí donde usted está es un sacerdote, y así claramente la palabra de Dios nos dice. En tercer lugar, herencia de la Reforma. Esto es tan importante, el hecho de que la Escritura es la fuente de autoridad en fe y conducta. Ya no es la iglesia la que a través de decretos, bulas u otros documentos oficiales como resultado de una gran convención es la autoridad en fe y conducta. Cada uno de nosotros en casa, usted hermano, en casa tiene esto, que es su Biblia. Y su Biblia, la Escritura, es la autoridad máxima en cuanto a la fe y en cuanto a cómo debemos conducirnos y comportarnos. Así que, hermanos, esto echa por fuera y hace a un lado cualquier otro documento, por muy poderoso y fuerte en tradición que tenga. No hay nada por encima de la Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que Dios habla, y su palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, como dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que hombre y mujer sean y estén enteramente preparados para toda buena obra. Así que es una herencia, y es lo que vivimos hoy día, es gracias a la herencia que nos deja entonces la Reforma. Miren, en cuarto lugar, otra herencia. Otro principio de la Reforma es la participación de los creyentes en el culto. Cada vez que los creyentes se reúnen para adorar a Dios, no solamente participa el sacerdote, el pastor o los ministros, todos los creyentes pueden participar en rendirle un culto a Dios. Cada creyente puede cantar, puede adorar, puede ofrendar, puede servir, puede usar sus dones y talentos para participar en lo que significa la experiencia del culto. El culto, en nuestras palabras, se vuelve participativo. No está relegado a un grupo selecto de personas. Todos pueden servir, todos pueden colaborar. Y agradezco porque estos cultos que se transmiten de manera online, estamos varios acá participando, y agradezco, y cada uno es invitado a participar en ofrecerle este culto al Señor. Otro principio importante, hermanos, que está allí en pantalla, es el acceso a la educación, porque no se recibía educación. La educación era para las clases más acomodadas, la educación era para el clero. La alfabetización, la oportunidad de leer o de entender el latín, en este caso en aquel siglo XVI, solamente era para el clero, para las clases más acomodadas. Por lo tanto, la Reforma abre la oportunidad a que se generen escuelas públicas en distintos lugares, se tenga acceso a la posibilidad de leer y de leer cada uno su Biblia, el acceso a la Escritura. Se traduce la Biblia, la hace el Martín Lutero, todo el Nuevo Testamento desde el latín al alemán, y luego el Antiguo Testamento desde el latín al alemán, porque es la oportunidad para que los pueblos todos puedan entonces tener acceso a la educación, principalmente en el estudio, en la lectura seria y responsable de la palabra de Dios, y esto sin diferencia de clase, para todos por igual. Por lo tanto, le debemos a la Reforma esta oportunidad de poder aprender y que todos tengan acceso a la educación, lo que claramente no ocurría en una época tan oscura como allá en los siglos que hacía mención. Y en último lugar, hermanos queridos, ¿qué nos deja la Reforma? Esta libertad de conciencia, esta libertad de expresión, esta libertad que tú y yo tenemos de pensar, de razonar, y no que se nos diga lo que tenemos que pensar.
no que se nos diga lo que tenemos que creer, a menos que aparezca y usted lo descubra y lo descubramos en la Escritura. Libertad de conciencia, cada uno es responsable de su vida espiritual, cada uno es responsable de su conciencia, cada uno es responsable de lo que cree. Ya no tiene que estar bajo el dominio sin tener la libertad de pensar, de creer. Cada uno tiene la libertad de abrazar o de no abrazar la fe. Hay una libertad de expresión y eso es lo que abre la Reforma para ayudarnos a descubrir este libre albedrío que tiene el hombre y la mujer. Hermanos y hermanas, ¿qué le deja a usted la Reforma? ¿Qué le ha dejado pensando? ¿Qué saca de bueno para su vida, para la iglesia? ¿Cómo le ha servido a la Reforma protestante a la iglesia repartida a lo largo del mundo? ¿Cómo le ha servido la Reforma protestante a la iglesia acá en Chile? Nosotros sacamos cuenta de estas cosas favorables. Por supuesto que hubieron otros elementos no tan favorables, pero hoy queremos quedarnos con esto que significa un crecimiento y la posibilidad de que el Evangelio de Jesucristo pueda expandirse, ser predicado a la luz de las Santas Escrituras. Hermanos, vamos al texto que mirábamos hace unos momentos ahí en Efesios. Porque la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, una carta escrita por el apóstol Pablo, justamente a los creyentes ubicados allá en Asia Menor, en la localidad de Éfeso. Una carta preciosísima que nos invita a considerar el gran valor que los creyentes en Cristo tienen por ser parte de la iglesia. Agradecemos a los hermanos que hace unos momentos en el video nos compartían el significado que para ellos tiene ser parte de la iglesia. Para usted, ¿cuál es el valor que le da ser parte de la iglesia de Cristo? Uno lee los primeros capítulos, el capítulo 1 de Efesios y también los primeros versículos del capítulo 2 y uno nota este contraste que hace Pablo entre el antes y el ahora. Entre antes que no era pueblo y ahora que soy pueblo. Y mientras va en el capítulo 2 hablándonos de nuestra condición que teníamos antes de conocer a Cristo, llega a esta parte feliz, a esta parte bienaventurados, donde dice en el versículo 4, leo un poquito antes del versículo 8 que está ahí, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Y sigue trabajando la idea de que de no haber sido por Dios, tú y yo no estaríamos acá. De no haber sido por la misericordia de Dios y por Cristo, a través de quien recibimos vida, no tendríamos nosotros la oportunidad de vivir esta vida. Y es por eso, mientras va desarrollando, y que me imagino que también Martín Lutero se detuvo en este versículo donde claramente dice: por gracia son ustedes salvos mediante la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hermanos, esto que puede sonar tan habitual, conocido por todos nosotros desde que entramos a la iglesia o desde que empezamos a tener conocimiento de la Escritura, no era de la misma manera como en aquellos años oscuros. Esto que estamos leyendo acá es una revelación, y tal vez para alguien que esté escuchando este mensaje también pueda ser una revelación, porque Dios te dice, me dice y nos dice a nosotros que la salvación es por gracia. Así como la Reforma dice, una de las 5 solas, solo gratia o solo por gracia. Y también solo por fe, sola fide, que solo por fe. Esto es una revelación y quiero compartirla como iglesia con cada uno de los que nos escuchan. Hermanos queridos, y si alguien no ha tenido un encuentro personal con el Señor, quiero decirte, no busques reunir garantías, no busques reunir méritos, no busques hacer acá y allá con el objeto de poder de alguna manera tener la ganancia de entrar al cielo. No busques y no anides en tu corazón que la salvación, o sea, la vida eterna luego de esta vida, se va a obtener o se va a ingresar al cielo por haber hecho esto o aquello o haber sido bueno. No es de esta manera, no es el camino. La Biblia claramente señala que el único camino para alcanzar salvación es
por gracia. Y gracia significa lo que Dios te regala sin que tú y yo lo merezcamos. Te lo regala, te lo da. No tienes que hacer nada para conseguirlo. No tienes que ser del 1 al 7 y llegar a la escala del 7 para decir, esta es mi moralidad, esta es mi ética, así me he construido. La Biblia dice que la salvación, por gracia sois salvos. Y acá dice, por gracia ustedes han sido salvados, y esto es mediante la fe. Es decir, lo que se está diciendo acá, estimado hermano, hermana, visita, amigo que nos ve, lo que Pablo, lo que esta escritura está diciendo, que se es salvo por la fe, y eso viene por la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, Dios estableció este camino de gracia, este camino de la gratuidad, por así decirlo. Si tal vez esta palabra puede de alguna manera ser más clara para usted en este tiempo, este camino de la gratuidad. No lo merezco, nadie lo merece, pero Dios establece y ha dicho que para ser salvo es a través de la gracia, pero quien quiere ser salvo tiene que ejercer fe. Y fe, por supuesto, en Jesucristo. Porque no hay otro nombre, dice el libro de los Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo entregado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Pablo dice también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que aquel que en él creyere será salvo. O sea, cuando se habla de fe, estimado amigo, amiga, su fe, ¿en qué la tiene que colocar para ser salvo? En Jesucristo. Cristo es la revelación del Padre. A través de Cristo se abre este camino nuevo para alcanzar la salvación, hecho o realidad o experiencia que solo ocurre por la gracia de Dios. Es decir, lo que tú y yo debiésemos hacer para ser salvos, lo hizo Cristo. Él lo completó, Él lo obró. Por lo tanto, solo tienes que acercarte y tomarte de aquel que lo hizo todo. ¿Qué fue lo que hizo? Predicó este camino nuevo, este evangelio llamado. Entregó su vida para sustituirte a ti y a mí en la cruz, cargando tus y mis pecados. Y luego venció el pecado, la muerte y al diablo cuando resucitó en victoria, y hasta el día de hoy existe a la derecha del Padre. Él lo hizo todo. No había ni existe la posibilidad de que ser humano alguno pueda hacer algo para completar lo que significa su salvación eterna. Esto es algo tan grande que no existe ser humano a lo largo de sus 70, 80, 90 o 100 o más años que sea capaz, que sus días le den para alcanzar a ganar parte de la salvación. Entonces, dado que esto no es posible, no queda otra posibilidad de que Dios lo haya hecho, y por lo tanto a ti y a mí nos ofrece gratuitamente la salvación si tú y yo creemos en Jesucristo. Por fe, es mediante la fe, por medio de la fe. Y además, ¿qué dice el texto? Mira el texto ahí, tú que estás en tu casa. ¿Qué dice el texto a continuación? Y además, esto no es de vosotros. O sea, además, la fe que uno tiene que depositar para creer en Cristo y a través de ese acto recibir salvación gratuitamente, esa fe además no viene de ti, no viene de mí. Dice Pablo, dice el texto bíblico, que esto no de vosotros, pues la fe, esa misma fe para poder creer, viene de Dios. Por lo tanto, si en estos momentos hay alguien que está escuchando y quiere creer en Jesucristo, eso te lo está dando Dios en estos momentos. Es un don que Dios da a cada hombre y mujer para que puedan creer. Porque Romanos, la carta a los Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios. No hay uno solo que busque a Dios. Por lo tanto, si alguien está buscando a Dios y tú tienes interés en Dios en esta tarde, es porque Dios está trabajando en tu vida, está poniendo esa fe, la está implantando en tu corazón, en tu vida, para que puedas tener la facultad de creer en aquel que lo hizo todo, Cristo Jesús, y así puedas entonces ser salvo por la gracia de Dios. Bueno, claramente lo que acababa yo de mencionar, esta es la última línea. No es por obras, no es por méritos, no es por ritos, no es por ordenanzas, no es por sacramentos, no es por una vida de moralidad perfecta y completa en nuestros términos, no es por obras
porque el que no sea por obras tiene la finalidad de que en la eternidad nadie tenga que llegar al cielo y pueda llegar aplaudiéndose o buscando que se le planten palmas o se tiren alfombras en el suelo, como cuando Jesús entra a Jerusalén, para que nadie tenga la intención o se le pase por su cabeza en algún minuto que tener la salvación, obtener el perdón, es por algún mérito y esfuerzo personal. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, esta es una revelación, esto es parte de lo que nos deja la Reforma Protestante. ¿Cuál? La libertad de que tú y yo podamos abrir la Biblia y a través de la lectura responsable, a través de una correcta interpretación, poder encontrar la riqueza que el texto bíblico nos ofrece a ti y a mí. Y aquí hay un ejemplo de ella. ¿Cuál es ese ejemplo? La verdad y la revelación de que la salvación es por gracia. Y yo pregunto a usted que está ahí escuchando, ¿está seguro de su salvación? ¿Es usted salvo hoy día? Algunos dicen, algún día lo sabremos. No, la Biblia hoy nos da la seguridad, la convicción de que quien cree en Cristo es salvo. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por lo tanto, Pablo o Juan decía, estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. La Biblia, en otras palabras, da la seguridad. Hoy se puede saber si tú y yo somos salvos. ¿Y cómo se puede saber? Si hemos recibido y hemos creído en aquel que es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué? Porque de tal manera un día Dios tanto amó al mundo que dio a este único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, que pase, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces estamos frente a la revelación. Y este mensaje es el que tenemos que predicar. Es la libertad de la predicación. Es la libertad de abrir las Escrituras. Es la libertad de tener tú y yo la Biblia. Y es la libertad de compartir este mensaje donde Dios nos dice que la salvación es gratuita, es por gracia, es por medio de la fe, y la fe viene de Dios. Ya nunca más va a ser por obras, porque nunca lo ha sido, sino que es por la fe y no es por obras, para que así nadie se pueda gloriar. ¿De qué tenemos que gloriarnos? Tenemos que solamente gloriarnos de lo que Cristo completó, de la obra completa que Él hizo, de la obra perfecta, de su sacrificio completo, porque no fue necesario nada más, no se le tuvo que agregar algo más, no quedó nada pendiente, no hubo nada, algo que faltase por hacer. Todo fue completado por aquel que es Jesús, el Hijo de Dios, y por lo tanto la salvación está garantizada. Hermanos y hermanas, en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile, en el Día de la Reforma Protestante, comparto este mensaje de salvación, lo cual es una revelación, una salvación abierta para hombres y mujeres, que no está restringida, no hay cartas de indulgencia que entregar, no hay la existencia de un purgatorio. Claramente la palabra de Dios ha establecido un camino que es limpio, que es claro, y ese camino es Jesús, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Lo que tienes que hacer es aceptar este regalo, tomarlo en tus manos, creer en Cristo, abrirle tu corazón a Él. Así que con este pasaje quiero invitarte: rinde tu vida a Cristo, entrégale tu corazón al Señor, recibe la salvación porque es por gracia. Pone tu fe en Jesucristo. Haz esto y ocurrirá lo que Dios prometió que va a hacer. Cierra tus ojos donde estás ahí en casa. Comprométete con el Señor. Ven a Él, abrázate de Él. Quiero orar a la distancia por tu vida donde tú estás. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias porque nos permites compartir a través de esta señal el mensaje de la Biblia. En particular el mensaje de la salvación, la que todos necesitamos, pero que es por gracia, por medio de la fe.
Esta fe que no viene de nosotros, no se gesta en nosotros, sino que tú la colocas en los corazones. Y te pido, Padre, a través del Espíritu Santo, que derrames y pongas este don de la fe en los que necesitan creer y no lo pueden hacer. Si alguien no ha podido creer y es una lucha para él creer, en el nombre de Jesús te ruego que derrames el don, este don de fe, este don de creer, de tal manera que cada uno pueda depositar esta fe en Jesucristo y creer en lo que Él hizo. Si antes lo ha negado, lo ha renegado, hoy día ocurre este milagro en muchos hogares, en muchas vidas, donde, Señor, coloques fe en los corazones que no han podido creer, para que hoy día crean. Y Señor, en esta oración te pido que ayudes a cada uno a creer en Jesús, quien murió, quien resucitó. Porque todo aquel que en Él creyere y creyere que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Por lo tanto, que pueda creer para que sea salvo, y esa salvación, tu palabra lo dice, que es por gracia. Señor, en el nombre de Jesús, oro y ruego por los que están tomando hoy día una decisión ahí en sus casas, por los que están corriendo a Jesucristo para decir: Señor, creo en ti, creo que tú moriste, creo que tú resucitaste, creo que tú pagaste el precio de mis pecados, moriste por mí en la cruz. Todo aquel que está confesando, Señor, esta fe, todo aquel que está creyendo en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que sea salvo en Jesucristo, que sea salvo y en esta hora reciba esta salvación por la gracia, por tu sola gracia, por esta sola fe. Muchas gracias, porque solo Cristo el que nos da salvación, porque la sola Escritura nos revela esta verdad grandiosa, y en todo esto solo a Dios sea la gloria. Gracias, Padre. Oro y ruego que traigas bendición, y a través del Espíritu Santo cada uno deposite toda su confianza en Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido compartir en este día que también es tan especial. Oramos y te pedimos esto, dándote a ti, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.